1850. En los Estados Unidos de América. Nos acercamos a un pequeño poblado indígena. Allí podemos contemplar una escena muy típica en aquellos años. Un joven teniente, al mando de una columna de 20 soldados, se interna en el poblado para pedir explicaciones al indio, al jefe indio, sobre la muerte de una vaca acontecida en un rancho próximo a la tribu. Lo que en principio es una amable conversación va subiendo de tono y finalmente el teniente, ignorante todavía, muy novato, decide capturar, decide aprender, decide arrestar al jefe indio. Le considera culpable de esa muerte. Los colonos, los ganaderos, acechan y no quieren que los indios rebasen ni un solo milímetro los límites establecidos para ellos. El jefe indio muestra con severidad su mal genio. El joven teniente decide llevar a cabo la misión para la que había sido encomendado. Y lo que decía, esa pequeña conversación se convierte en una enorme bronca y los indios que rodean a su jefe, a su líder, actúan. No van a consentir que su jefe vaya al fuerte para ser juzgado y posiblemente colgado. Aquello se convierte en una refriega y los 20 soldados y el teniente que los comandaba mueren acribillados por los indios. Es el inicio de las guerras indias. Es el cruel y difícil inicio de unas guerras indias que acabarán con la práctica extinción de la población aborigen norteamericana. 40 años de agotadoras guerras, un absoluto genocidio. Y aunque ya desde principios del siglo XIX esas guerras se habían producido esporádicamente, desde 1850 serán prácticamente continuas. Y en esas guerras asistiremos a capítulos asombrosos. Tribus enteras erradicadas de la faz de la tierra por el capricho de tal o cual capitán de caballería. Actuaciones escabrosas como las del general Custer, héroe de la guerra civil norteamericana, 1861-65, donde fue general, el más joven general de la guerra, con 20 y tantos años, 24 años, pero fue general de un cuerpo de voluntarios, fue el que recibió la bandera de rendición del general Lee, fue el que la recibió de sus manos. Todo un héroe en aquellos tiempos y luego todo un genocida, todo un bribón en sus años posteriores. Recibió la muerte en 1876 en la batalla de Little Big Horn. Pero el versus que nos ocupa, el enfrentamiento que nos ocupa, nos habla de un orgulloso jefe, de un chamán. Un hombre nacido en los territorios mexicanos. En aquellos territorios de Sonora nació Gotelay, llamado así por su tribu, porque cuando nació no paraba de bostezar. Gotelay significa el que bosteza. La historia le conocería como Jerónimo, llamado por los yanquis, por los gringos, el tigre humano. Los apaches de Chiricahua rubricaron el epílogo a las guerras indias. Su resistencia a ultranza provocó innumerables relatos épicos. Jefes legendarios como Cochís, como Mangas Coloradas o el propio Jerónimo hicieron que la historia del oeste americano trascendiera las fronteras establecidas. En 1858, tropas mexicanas se internan en el poblado de Jerónimo. Asesinan a la práctica totalidad de los que allí moraban, entre ellos la mujer y los hijos de Jerónimo. Es momento para clamar venganza. Desde ese instante, Jerónimo se convierte en un auténtico devorador de hombres. Pide justicia y con el tiempo encabeza a todo su pueblo. Llega a dirigir a más de 4000 bravos guerreros.
y con ellos siembra la desolación por los territorios de Nuevo México, Texas y toda la gran nación cubierta por los apache Chiricahua. Nadie puede con ellos. Son como demonios malignos. Son como sombras nocturnas. Atacan, golpean, se escabullen, provocan estampidas, crean encerronas al ejército yanqui. Pero poco a poco son víctimas también del rodillo. No pueden reponer tantas pérdidas. Y a principios de la década de los 80, los apache Chiricahua ven como su población es diezmada constantemente por el ejército norteamericano. Apenas hay guerreros jóvenes para empuñar un rifle de repetición. Y Jerónimo ve con preocupación, ve con suma preocupación, cómo su pueblo se extingue. En 1882 se conocen dos líderes. De un lado Jerónimo, el tigre humano, un hombre enjuto, pequeño, nervudo. De otro, George Crook, un general norteamericano conocido con el apelativo de legendario exterminador de indios. Los apache Chiricahua se encuentran internados en la, bueno, iba a decir penitenciaría, pero llamaremos reserva de San Carlos. Las escapadas de los Chiricahua son constantes. Y George Crook, cada vez que tiene que ir a por ellos, los devuelve, no sin haber perdido muchos hombres y sin haber causado también muchas bajas. Durante varios años, Jerónimo es pues la pesadilla de George Crook. Lo que inicialmente fue una tibia amistad se convierte en un enfrentamiento acérrimo. Se odian. Se miraban fijamente el uno al otro cada vez que George Crook apresaba a Jerónimo. Sabían que tarde o temprano estaban condenados a que alguno de los dos muriera en el enfrentamiento. Finalmente, Jerónimo protagoniza la más célebre de sus escapadas. Con un puñado de jóvenes guerreros, huye a los territorios todavía suyos, todavía propios de México. Durante meses, el ejército norteamericano los acosa, les tiende trampas, emboscadas, les cerca, atraviesa la frontera mexicana una y otra vez. Pero Jerónimo parece un fantasma, parece un espectro, en compañía de los suyos, logra escabullirse una y otra vez. Los apaches no tienen nada ya que comer. Tienen que dedicarse a recolectar semillas, raíces. Dicen que comen hasta tierra. Apenas hay munición. Ya no quedan caballos. Tan solo son una veintena. Pero aún así, los norteamericanos no consiguen capturarles. Corazones indómitos, corazones libres, apegados a su tierra, a sus costumbres, a sus tradiciones. Sus dioses les acompañan en esa última escapada, en esa última internada. Jerónimo parece invencible. Parece que jamás nadie podrá agarrarle. Finalmente, George Crook es destituido. Es su última derrota. Jerónimo le ha vencido. Con apenas 20 guerreros famélicos, ha logrado vencer a toda una columna del ejército, del poderosísimo ejército norteamericano. El veterano general, muy a su pesar, tiene que dejar esa misión y cederle el testigo al general Miles. En el año de 1886, los poderosos, los terribles soldados chaquetas azules consiguen cercar por fin a Jerónimo y los últimos apache chiricahuas. Cuando Miles obtiene la rendición de Jerónimo, no da crédito a lo que está viendo.
Son auténticos cadáveres andantes. ¿Cómo es posible que aquel puñado de, por llamarlos así, seres humanos, hayan conseguido sobrevivir en las condiciones más duras, en los desiertos más inhóspitos, sin apenas comida, sin municiones? Habían dado todo un ejemplo de resistencia y de fe en lo que ellos creían, la libertad. Jerónimo se entrega con lo que le queda al general Miles. Pregunta por su eterno enemigo, el general Crook. Miles tampoco da muchas explicaciones. Jerónimo da a entender que tarde o temprano se volverá a escapar, que una vez recuperado se volverá a escapar. Pero Miles ya sabía perfectamente cuál iba a ser el futuro de Jerónimo, tigre humano. Y le dijo: esta vez no, Jerónimo, esta vez no. Los últimos apaches chiricahuas fueron trasladados a la Florida. Allí, en condiciones miserables, poco a poco se fueron alcoholizando, poco a poco se fueron agotando, poco a poco desaparecieron de la tierra. Jerónimo se dedicó a cultivar sandías, se dedicó a recibir la visita de los turistas. Dicen que les vendía los botones de su camisa durante la mañana y que por la tarde se dedicaba a coser otros botones nuevos para venderlos al día siguiente. Dicen que se convirtió al cristianismo. Dicen que dictó unas memorias difíciles de creer por tantas gestas como había obtenido. Y dicen que en una gélida noche de invierno a principios del siglo XX, Jerónimo cayó del caballo absolutamente borracho y murió dentro de una zanja. Estuvo agonizando toda la noche. Cuando recuperaron lo que quedaba de él, en su idioma, comenzó una terrible letanía en la que evocaba a sus seres queridos, a su linaje ancestral y a sus grandes victorias ante las chaquetas azules. Por lo menos la historia no le negó ese último momento épico. Pero queda para la cronología humana que hubo un tiempo en el que un puñado de rebeldes guerreros se opusieron ante lo evidente, el avance atronador de toda una civilización, toda una cultura, la cultura de los blancos en contraposición a la de los pieles rojas. En el año 1926 apenas quedaban 100 de apaches chiricahuas. Casi toda la población aborigen norteamericana fue abocada a la masacre, al genocidio, al alcoholismo. No pudieron soportar aquella horrible presión de los blancos. Y la última imagen es la del general George Crook mirando fijamente a los ojos de Jerónimo. Aquellos dos hombres pequeños consiguieron escribir un capítulo inmemorial en la historia de la infamia humana.